Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy como tal les voy a plantear una noticia que me pareció peculiar. Es el análisis que hizo los banqueros mexicanos sobre la economía de México. Ya hemos tenido en cuenta noticias referente que México en este año espera una recuperación y un crecimiento del 4%. Inclusive hay optimistas. He escuchado y he leído que inclusive hasta 6% es posible llegar. En este caso, la Asociación de Bancos de México, el ABM, que es muy peculiar porque está rodeado de neoliberales, ha pronosticado como tal un crecimiento de la economía para México de un 4.0% este año. Estamos hablando que es posible como tal la recuperación. Y estamos hablando que el presidente de la Asociación de México hizo una consideración que el avance de la jornada de vacunación, obviamente, estos análisis vienen correlacionados con el plan de vacunación que tiene el presidente López Obrador, que ojo, habla también mucho de la eficacia que ha tenido el plan de vacunación del presidente López Obrador. Ha tenido muchas vertientes y ha tenido logros que inclusive se mantiene al margen del crecimiento económico. Y también teniendo en claro, hay algo que yo siempre he tenido muy visualizado, y es que desde el otro año el presidente López Obrador ha tenido en cuenta la reapertura de escuelas, la reapertura de la economía, y hay que ser realistas. El que las escuelas reabran, estamos hablando de una derrama económica en general, tanto en tu municipio como en tu estado. Le beneficia que las escuelas públicas estén abiertas por el tránsito, por el consumidor de los niños, el consumo de los niños, el consumo humano. Hay muchas vertientes en la economía que habla de los beneficios de las escuelas, en cualquier ámbito, público o privado. Y obviamente, esto es haciendo una unión, un plan de vacunación, reapertura de escuelas, se prevé que pueda crecer un 4.0. Esto es la Asociación de Bancos. Y habla también que en México hubo una contracción del 8.4. Eso creo que ya todos lo sabemos. Y también hizo mención y puntualizó que las estimaciones se sustentan en la información que proporciona la Secretaría de Hacienda. Eso hay que tenerlo muy en claro. Ellos hacen sus planteamientos y hacen sus estadísticas por la información que tiene la Secretaría de Hacienda. Que hay veces que la Secretaría de Hacienda tiene perspectivas muy positivas, muy alentadoras. Creo que eso es en todo el gobierno del presidente López Obrador. Pero siendo realistas, el plan de vacunación va viento en popa, va de maravilla. Y realmente existen datos alentadores que estimularán la economía de México en este año como tal. Y que inclusive el representante de los bancos, el representante consideró que las acciones que ha tomado el gobierno tras las crisis han sido las adecuadas. Ese planteamiento que te ponen los medios chayoteros de que la iniciativa privada y los banqueros están en contra del presidente López Obrador, eso es mentira. Hay que ver siempre el trasfondo de las situaciones. Obviamente habrá detractores, y eso hay que ser conscientes. Pero también hay personas coherentes, hay periodistas coherentes que tienen en sí mismo la razón en estas circunstancias y que tienen mediciones y tienen estudios.
Y son noticias que realmente no las ves en portadas del Reforma, del Universal, porque realmente no venden. Ellos tienen un planteamiento de golpeteo. Y es la Asociación de Bancos de México. Hay que tener en cuenta eso, que no es cualquier institución, como me han mencionado muchos compañeros, instituciones morenistas. No, son instituciones que realmente se han alineado a los sexenios que han pasado. Pero al final es una iniciativa privada, hay que tener en cuenta eso. Y eso, por un lado, en un factor interno. En este caso, es Bancos de México. Pero hay un analista de BBVA que es impresionante realmente la visualización que tiene. Hace mención que México no será de capitalizar el boom que se espera en la economía de Estados Unidos. Eso lo dice un asesor de BBVA. Hay que tener muy en cuenta esto. El boom que ellos mencionan es un boom artificial. No es un boom asimétrico, no es un boom de alguna manera proporcionado por personas físicas. Es por los estímulos fiscales que están prontos a salir. Pero no va a ser en solución a personas físicas, van a ser a instituciones, a transnacionales, van a salvar empresas realmente. Y los pseudoanalistas hacen mención que México no va a poder captar ese boom que se va a generar artificialmente. Pues díganme ustedes, ¿cómo, cómo México, teniendo un PIB minorista en comparación al de Estados Unidos, podemos tener en cuenta una capitalización cuando ni siquiera hemos tenido una reforma fiscal que pueda limitar esa situación que hacen mención? Hay muchas vertientes que realmente en México tienen que cambiar. Y es un boom artificial. Hay que tener en cuenta eso. Realmente la economía mexicana ha tenido con esta pandemia una depreciación. Pero realmente con las políticas económicas que ha generado el presidente López Obrador, estamos hablando que vamos a tener una recuperación acelerada. Hay que tener en cuenta también que el TEMEC ya está en funcionamiento. Hablan de que no se va a poder capitalizar. Bueno, ¿y para qué sirve el TEMEC? Para capitalizar en sectores prioritarios, industriales, agropecuarios. Realmente no entiendo con qué amarillismo se sobrellevan estas organizaciones, porque al final es un banco español, que es lo peor del tema. Hay que confiar en las políticas económicas del presidente López Obrador. Vamos por buen camino, vamos alineados. Solamente es cuestión de tener paciencia, confianza y vamos a salir adelante. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si es de su agrado estos videos, si les gusta como tal la información que les estoy proporcionando, sería más que nada de aliento para mí el que me pudiesen dejar un like, un comentario haciendo referencia a estos temas y podamos tener una conversación fuera de aquí y podamos debatir. Ahora sí hay que tener en cuenta que el debate es cuestión de gente madura. Creo que esto ha sido todo por hoy y nos estamos viendo